palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso. Señor, que sea tu palabra nuevamente hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Guíanos a toda sabiduría, guíanos a toda verdad. Sigue obrando de una manera poderosa en cada uno de nuestros corazones. Padre, que tu palabra hable y toque nuestros corazones. Glorifícate, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos, sin dejar de alabar al Señor. Amén. He tomado este libro de Ezequiel para hablar bajo el tema hacen falta atalayas. Amén. Hacen falta, hermano, hombres y mujeres. Hacen falta hombres y mujeres que hablen de parte de Dios. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, el primero que encabeza la lista son los cobardes. Porque, hermano, hablar a espaldas de alguien, eso es fácil, ¿sí o no? Todos lo hacen. Todos lo han hecho siempre, lo siguen haciendo. Ocurre en las iglesias, ocurre en el liderazgo, ocurre en el cuerpo pastoral. Pero, hermano, cuando Dios levanta a un hombre, a una mujer, aunque ese hombre, aunque esa mujer está batallando dentro de él, uno sabe que lo que Dios manda decir, se tiene que decir. Amén. Dios tiene, hermano, palabra para cada uno de nosotros. El problema está en que el pueblo ya no quiere hablar de parte de Dios, en que los cristianos le quieren caer bien y agradar a todos. Decía un hermano, y algunas personas dicen en la ciudad de Quito, es que no soy monedita de oro para caerle bien a todos. La labor del profeta Ezequiel no fue, hermano, cualquier cosa. Fue un trabajo muy duro. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios, hermano, nos va a costar. ¿Sí o no? A algunos les va a costar la cabeza, a otros les va a costar sus amistades, pero usted y yo tenemos que saber que obedecer a Dios siempre va a ser mejor que obedecer a los hombres. Amén. En la Biblia, los atalayas eran guardianes encargados de vigilar las ciudades, las instalaciones militares, los castillos, hermano, los lugares donde vivían los reyes. Bendito sea el Señor, los palacios
Cristo vive para siempre. ¿Por qué? Porque siempre había ataque contra esos lugares. ¿Y para qué estaba el atalaya? Para avisar, para advertir, para estar siempre atento. Usted y yo que estudiamos la palabra de Dios, usted y yo, hermanos, que conocemos la Biblia, nosotros sabemos cuando alguien está predicando la verdad y cuando alguien está mintiendo. Y cuando alguien dice, está hablando mentiras o no quiere decir la verdad, aquel que ha leído la Biblia lo detecta. Aquel que conoce las doctrinas básicas, fundamentales del cristianismo, del evangelio, hermano, se va a dar cuenta. ¡Hey! Un momento. La Biblia no habla de eso. Esa es una parte de lo que dice la Biblia porque nos enseña completo. Hay lugares donde quieren silenciar a aquel que conoce la palabra de Dios. Si usted sigue reclamando, si usted sigue alzando su voz de protesta, pues se va de la iglesia. Hermano, aunque nos tengan que echar de cualquier lugar, que la presencia de Dios no se vaya de nuestras vidas. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar, eso es lo que nosotros debemos de atesorar. Los atalayas eran ubicados en muros altos. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? De que su visión pueda ser una visión amplia, donde puedan observar todo lo que está ocurriendo. ¿Quién venía? ¿Quién salía? Hermano, como atalaya no podía estar una persona, un miope, una persona que tiene problemas con los ojos, con las vistas. No, tenía que ser una persona, hermano, que pueda tener una buena visión. Y por las noches, mire, ¿por qué? Porque la guardianía, la vigilancia no solamente era por el día, sino también por la noche. Las 24 horas del día tenía que haber vigilancia. Usted y yo tenemos que saber que debemos de estar atentos en nuestra vida espiritual. No podemos nosotros descuidarnos, hermano, porque si nosotros nos descuidamos, podemos fracasar, podemos tropezar. Por eso que el cristiano tiene que mantenerse buscando al Señor. El cristiano tiene que permanecer en las alturas, en la presencia del Señor, de rodillas, con oración, con ayuno, en vigilias. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios va a mostrar y va a revelar las cosas que nosotros tenemos que hablar de parte de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios levantó a profetas como los atalayas. ¿Y por qué dice usted eso, pastor? Porque la Biblia lo dice. Versículo 16, Ezequiel 3:16, dice la Biblia: aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová. Dios habló con Ezequiel. Cuando uno está buscando al Señor, hermano, Dios nos va a hablar, Dios nos va a anticipar, Dios nos va a advertir. Dile a fulano de tal esto. No, pero Señor, y si se enoja, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. El trabajo para el profeta Ezequiel, hermano, era un trabajo muy duro, muy complicado. A veces nosotros quisiéramos tener trabajos sencillos, livianos, pero ¿por qué yo no puedo ser como el hermanito que viene, que toca y se va y nos deja todo el trabajo a nosotros? ¿Por qué yo no puedo ser como la hermanita que viene, que canta y de ahí no hace nada más? ¿Por qué yo no puedo ser como fulano que viene cuando puede, que viene cuando quiere y tranquilo, no pasa nada? ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha levantado a todos con el mismo trabajo. Amén. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. ¿Cuánto
cristiano mira cosas, mira anomalías en el pueblo de Dios y no tiene la capacidad de poderle decir, no tiene la valentía de decirle al pastor: pastor, perdone con todo respeto, Dios me ha mostrado esto, he visto esto el otro día. Cállate, chismoso, ¿para qué vienes a hablar? Cuidado, hay lugares, hermano, donde vacunan al cristiano. No lo vacunan de la fiebre amarilla, no lo vacunan con la vacuna antitetánica, no lo vacunan, hermano, contra la rubiola, contra la varicela, no. Lo vacunan al cristiano, ¿para qué? Cuidado y te metes con el ungido de Jehová. En otras palabras, lo que mires, tú no puedes hablar. En cierta ocasión estaba un pastor jugando con una joven, y cuando ingresa un hermano a esa aula donde estaba jugando el pastor casado, estaba jugando con una joven, hermano, y el pastor lo tenía así agarrado del talón a la joven, así en alto, y parte de su rostro de la joven se estaba pegando a las partes masculinas, a los genitales del pastor. Y cuando ingresó, el hermano quedó mirando: ¡hey! ¿Qué está pasando aquí? Y el pastor se sorprendió. El hermano le dice: a ver, baje a esa joven, ¿qué le está pasando? Cuando, hermano, el pastor: no, es que estamos jugando. Cuando lo bajó, la escena no era nada buena. Y en ese lugar solamente estaba el pastor y la jovencita. No estaba la esposa del pastor, no había nadie más. No habían otros jóvenes para decir: sí, estábamos jugando con el pastor. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Dios nos permita, cuando Dios nos muestre cosas, hermano, usted y yo con altura, con respeto, con educación, tenemos que hablar. Un momento, pastor, eso yo creo que no es así. Eso no enseña la Biblia. Usted dijo esto y eso está mal. Como decía nuestro pastor Albert Rivera en la reunión de pastores, el pastor se puede equivocar y el pastor tiene que tener la capacidad de poder decir: perdón, me equivoqué. Cuando uno reconoce su falla, su error, hermano, uno está demostrando también humildad. Amén. Uno demuestra su humildad. ¿Por qué? Porque si uno dice: no, es que yo soy el pastor, a mí nadie me corrija y yo no me equivoco. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese hombre es infalible? Si todos los hombres se equivocan, ¿sí o no? Qué tremendo poder decir: perdón, me equivoqué. ¿Por qué? Porque Dios va a mostrar cosas, hermano. Porque Dios va a comenzar a sacar a la luz cosas que no están bien, pero nosotros tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque Dios entre su pueblo también va a levantar atalayas. Alabado sea Cristo. Cristo vive para siempre. Mire usted, gracias. Mire usted, un atalaya o atalaya significa el que mira. Y Dios nos va a mostrar a nosotros cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres y mujeres que estamos buscando a Dios, que estamos orando. Y Dios va a mostrar la condición de su pueblo. ¿A quién? Aquel que esté buscando a Dios. Aquel que esté en el lugar alto. No quiere decir que usted va a subir a un segundo piso o tercer piso. No, hay que meternos a buscar al Señor. Amén. Amén, hermanos. Uno de los hermanos decía: pastor, he tenido un sueño y lo he visto a usted, lo vi a su esposa, que ella estaba caminando con los niños y se resbaló y cayó en el barro, en el lodo. Y yo no sabía cómo hacer para ayudar a su esposa. Y cuando yo veo un carro grande, lujoso, y lo veo a usted sentado en el carro, y me acerqué y le dije: pastor, mire, su esposa se ha ensuciado con el barro, ayúdela, yo no puedo. Y decía la persona, y el pastor dijo, y usted dijo: yo no me voy a bajar de este carro,
Yo no me voy a bajar. Bueno, que se arreglen como puedan. Hermano, mire, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Que nosotros podamos seguir siempre nosotros siendo los mismos, personas humildes, sencillas. Que las riquezas, que el poder a nosotros no nos cambie. Amén. Y si nos va a cambiar, que nos cambie para bien, no para mal. Atalaya también significa el que espía. Y un espía tiene como trabajo, hermano, reconocer el lugar. Estar mirando, estar observando. A ver, ¿qué es esto de aquí? ¿Será bueno o no? Y uno comienza a percibir, comienza, hermano, a investigar. Atalaya también es aquel que vigila. Un atalaya no puede ser una persona que se duerme. Hay un dicho secular que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El cristiano tiene que ser una persona que está atenta, que está percibida. Tenemos que entender, hermano, las profecías bíblicas. ¿En qué tiempo nos ubica a nosotros la profecía bíblica? Ayer miraba en el internet, hermano, decía, alerta, alerta, alerta. Y salía una transmisión en vivo y estaban habiendo temblores, sismos en el norte del Perú. Y la gente comenzaba a decir, sí, aquí se sintió fuerte. Por acá, por Lambayeque, por tal parte, se sintió fuerte. Hermano, la Biblia dice que habrán terremotos. Pero hay un terremoto terrible que va a visitar la tierra. ¿Y eso va a ser cuándo? El más terrible va a ser, hermano, cuando el planeta Tierra se encuentre en el tiempo de la gran tribulación. ¿Usted se imagina un terremoto en la escala 9 de Richter? Uy, eso es cosa seria. No quedará o difícilmente quedarán construcciones de pie. Y ahora que hay construcciones de barro, que hay construcciones de tapia, de adobe, hay construcciones, hermano, que la hizo por ahí un albañil que no ha estudiado y que le ponen poquito a poquito piedra. Bueno, vamos a meterle más piedra que cemento porque no hay mucho dinero. Vamos a meterle poco hierro porque nos falta el presupuesto. Mire, tenemos que nosotros mirar qué nos dice la Biblia con respecto a las profecías bíblicas. Mire lo que dice versículo 17. Dios había levantado al profeta Ezequiel como un atalaya. Qué tremendo es cuando Dios nos ubica a nosotros, hermano, en el lugar que Él quiere que nosotros estemos. ¿Cuánta gente se autoproclama? Se autoproclaman pastores, se autoproclaman consejeros, se autoproclaman, hermano, médicos, maestros, ingenieros, arquitectos. ¿Por qué? Porque sacan un título, como dicen en el Perú, bambeado, chimbo, trucho, hermano. Y cuando vienen los problemas, allí se dan cuenta que esa persona nunca estudió. Mire, Dios había levantado al profeta Ezequiel como un atalaya, como un hombre, hermano, que esté atento primeramente a la voz de Dios, que esté dispuesto, hermano, ¿a qué? A obedecer la orden de Dios, porque obedecer a Dios cuesta, ¿sí o no? Obedecer a Dios, hermano, va por encima de nuestra voluntad. Obedecer a Dios, hermano, implica negarse a nuestros propios deseos, a nuestros propios criterios. No es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo no estoy de acuerdo, hermano. Cuando Dios va a levantar a alguien, lo va a levantar con la finalidad ¿de qué? De que haga su voluntad, de que le obedezca. Usted puede mirar la condición de la casa de Israel y nosotros podemos mirar, Cristo vive para siempre, cómo Dios llama al profeta Ezequiel, capítulo 2, Ezequiel capítulo 2,
Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Usted y yo, que conocemos la palabra de Dios, hermano, nosotros no podemos inventar la palabra. Usted y yo, hermano, tenemos que hablar la palabra tal y como está escrita. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos arrastrar a personas a la condenación eterna, hacerlos caer en una herejía. En cierta ocasión una persona dice, pastor, le presento a esta parejita. Dígales, pastor, que ellos primero se tienen que bautizar y después se tienen que ir a casar, ¿verdad? Y yo le quedé mirando. ¿Cómo dijo? Sí, dígales usted que tienen que bautizarse primeramente, porque ellos no son casados después que se vayan a casar. ¿Sí o no? Dígale. A ver, con todo respeto, hermana, ¿dónde usted ha escuchado eso? ¿Quién le enseñó eso a usted? ¿Qué no es así, pastor? No, no es así. ¿Por qué? Porque, hermano, si alguien no se ha arrepentido de sus pecados, ¿qué va a pasar? Simplemente va a entrar un pecador, decía un pastor con palabras más duras, entrará un diablo seco y saldrá un diablo mojado. Hermano, el que se bautiza ya debió de haberse arrepentido de sus pecados, de su maldad, de haber nacido de nuevo. Ahora experimentar el nuevo nacimiento. Para cuando llega al bautizo, ha entendido muchas cosas de su nueva vida en Cristo. Yo le decía, hermana, eso no es así. El bautismo es para arrepentimiento. Mire lo que dice Romanos capítulo 4. Vayamos, y le comencé a llevar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Mire esto, mire esto, mire esto, mire esto. Uy, perdón, pastor, es que yo a ese culto, yo no vine. Hermano, la responsabilidad nuestra de buscar a Dios todos los días, la responsabilidad nuestra de estudiar la palabra de Dios. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Los hijos de Israel eran conocedores de la ley. A un israelita, hermano, usted no va a ir y no le va a predicar como le puede predicar a cualquier gentil. ¿Por qué? Porque el israelita conoce su genealogía, de qué tribu es. Él conoce las profecías bíblicas, él conoce la ley. ¿Y qué le va a enseñar usted a un judío, a un israelita? Hermano, tenemos que prepararnos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo te envío a los hijos de Israel. ¿Y qué dice la Biblia? Mire el trabajo que tenía el profeta Ezequiel. El trabajo no era nada bueno, hermano. El trabajo era duro, el trabajo era difícil. ¿Qué dice? A gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Cuando el pueblo de Israel comenzó a pedir rey, hermano, Dios fue claro con el profeta Samuel y Dios le dijo al profeta Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Mire, usted y yo tenemos que entender, hermano, que llevar el mensaje de Dios, hay gente que no está dispuesta a recibir la palabra de Dios. Hay gente, hermano, que le va a argumentar y a ver, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Uy. ¿Quién habrá sido primero? Pastor, Dios le bendiga. Una preguntita, pastor. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, vamos al libro de Génesis. Pero rápido, pastor, porque se acaba el saldo. Rápido, porque no tengo muchos datos. Me han prestado, me ha regalado un poquito de internet. Hermano, hay cosas que nosotros tenemos que saber. Amén. Hay gente que lo va a hacer dudar a usted.
de su fe, de su conocimiento en la palabra de Dios. Estaba mirando un artículo algunos años atrás y una persona, hermano, comenzaba a hablar y a decir: no, es que Jehová es un Dios sangriento, es un Dios que ha permitido derramar tanta sangre, que Jehová es un Dios que pide y exige sacrificios humanos. ¿Dónde dice la Biblia que Dios pide sacrificios humanos? Hermano, usted y yo tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Mire, el trabajo para el profeta Ezequiel no era nada fácil. Profetas habían cantidad y profetas en este tiempo todavía abundan. Abundan muchos profetas. ¿Por qué? Porque el hombre quiere tener títulos muy grandes: pastor, reverendo, supervisor, presbítero. Quiere tener el nombre, ya les queda, hermano, muy corto ya, el nombre pastor. Ahora se hacen llamar querubines, serafines, arcángeles, patriarcas, Luzbel, Lucifer, que el Señor lo reprenda. Venía en un bus, cuando venía regresando de la confraternidad de Quito. No pude estar en esta última confraternidad que llegó el pastor Eliezer Navas. Y yo iba en la primera fila de los asientos y se subió un vendedor y decía: yo vivo cerca de una de las iglesias de Satanás que el Señor lo reprende en Colombia, y donde la gente hace esto. Uy, comenzaba a decirle al chofer. Y entre ellos conversaban, porque yo estaba en la parte de atrás, y ellos comenzaban a hablar: y mire esto, hermano. Y yo le escuchaba al oficial cómo hablaba. Yo digo, bueno, hay cositas que conoce y hay otras cosas que Wikipedia parece que le ha enseñado. Usted y yo tenemos que entender que Wikipedia no es una base fiable en las cosas de Dios. Wikipedia le va a decir lo que ellos creen, lo que a ellos les parece, pero usted y yo tenemos que ir a la Biblia. Usted y yo tenemos que buscar bases confiables, hermano, que nos enseñen y nos orienten en las cosas de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Y me dijo: hijo de hombre, versículo 3, capítulo 2 de Ezequiel, versículo 3: yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios levantó a Ezequiel. ¿Por qué? Porque Dios había puesto a Ezequiel como un atalaya. Bendito sea el Señor. Mire usted, versículo 4: yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás. ¿Qué les iba a decir? Así ha dicho Jehová el Señor: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Hermano, la preocupación de Dios no era que si Israel los escuchaba o no los escuchaba, si obedecían o no le obedecían. Lo que le preocupaba, le interesaba a Dios, que Ezequiel vaya y les diga todo lo que Dios quería decirles. Amén. A veces nosotros: vaya para tal parte y predique, y si no se convierte en nadie, bueno, usted y yo estamos haciendo la parte que Dios nos está encargando hacer. En cierta ocasión, Dios le habla a un hermano y le dice: fulano, ándate detrás de ese cerro y allá vas a ponerte a predicar. Pero Señor, allá detrás no hay nadie. Anda para allá y predica. El cristiano se fue, le obedeció, porque lo que tiene que caracterizarnos a nosotros como cristianos tiene que ser la obediencia a Dios. Porque Dios no se agrada de los sacrificios. Dios, más que sacrificio, ¿qué quiere? Obediencia.
Y el cristiano se fue, llegó, se cansó y cuando predica. Y hermano, lo único que había ahí solamente habían vacas, no había nada más. Y cuando el cristiano, pero aquí no hay nadie. Y Dios le dice, predica. El cristiano dijo, muy bien, tal vez las vacas necesitan la palabra de Dios. Y el cristiano, como conocía a Dios, comenzó a predicar. Hermano, comenzó a dar la palabra el cristiano. ¿Y sabe qué pasó? En medio de las vacas se levantó uno. Y ese uno había escuchado la palabra de Dios. Y el cristiano dice, ahora, si la palabra de Dios te ha confrontado, ven, acércate. Hoy Dios quiere perdonarte. Hoy Dios quiere cambiarte. Hoy Dios quiere hacer algo en tu vida, hermano. Y el que se acercó, ¿sabe quién era? Un abijeo, un ladrón. Estaba preparándose para robar las vacas. Pero llegó la palabra de Dios y ese hombre se arrepintió. Usted y yo tenemos que saber que Dios no se equivoca cuando dice y cuando hace las cosas. A veces nosotros razonamos mucho con Dios, ¿pero por qué? ¿Pero cómo? Y si no ocurre, y si no sucede, hermano, usted y yo solamente hagamos como Ezequiel. Hay que obedecer a Dios. Amén. Mire, ¿acaso ellos escuchen? Pues si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa. Hermano, la labor para Ezequiel no era fácil. ¿Cuánta gente está recibiendo la palabra de Dios y no quiere obedecer a la palabra de Dios? Y no se quiere doblegar al Dios del cielo. Pero nadie va a tener excusa y va a decir, no, es que yo no sabía. ¿Por qué? Porque Dios levanta, hermano, a sus instrumentos. Usted y yo debemos de ser instrumentos en las manos de Dios. Cristo vive para siempre. ¿Y cuál era la finalidad y el propósito? ¿De qué? De que si la persona que estaba haciendo lo malo, que estaba viviendo mal, que estaba, hermano, rebelándose contra Dios, si escuchaba la voz de Dios y se arrepentía, entonces iba a salvarse, iba a ser perdonado por Dios y el hombre, el atalaya, habrá cumplido la labor que Dios le encargó. Pero si el atalaya recibía la voz y la orden de Dios y no obedecía o se distraía, ¿qué iba a pasar? Si esa persona moría, la culpa iba a caer sobre el atalaya. Hermano, qué tremendo que Dios inquiete nuestras vidas y nuestros corazones. Haz esto de aquí, vaya para tal parte, va a suceder esto, va a no, es que yo no tengo tiempo, es que yo no puedo. Hermano, siempre los planes de Dios tienen que estar por encima de nuestros planes. Amén. Mire usted, Dios levantó a Ezequiel como atalaya, pero las cosas no quedan ahí. En el Nuevo Testamento, hermano, la labor de los atalayas continúa. Dios envía a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que el hombre pecador, la gente que vive de espaldas a Dios, también deje su pecado, deje su maldad y comience a buscar al Dios Todopoderoso. Nuestro trabajo y nuestra labor, hermano, no es convencer a nadie. Hay gente que dice, no, es que los evangélicos, los aleluyas, los hermanitos separados, ellos quieren convencer a los católicos. No, el que convence de verdad, de pecado y de juicio se llama el Espíritu Santo. Aquel que perdona, hermano, aquel que restaura la comunión entre el hombre y Dios, se llama Jesucristo.
Aquel que planificó la salvación del ser humano se llama Dios. Cristo vive para siempre. Hay que hacerle entender a la gente, hermano, que María no es la intercesora. Algunos dicen, no, es que María intercede. Mentira. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo no vino para que la gente tenga religión y viva como quiera. Jesucristo no vino para que el cristiano viva, hermano, como quiera, tampoco. No, hay que vivir como dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Él llama a sus discípulos, ¿por qué? Porque había un trabajo que tenía que continuar. Mire lo que dice San Mateo capítulo 26, versículo 40. Aquí está Jesús, listo para ser apresado. Aquí está Jesús, el Salvador de nuestras almas. Listo, hermano, ¿para qué? Para darles el último, darse la despedida con sus discípulos. Pero Jesucristo necesitaba que sus discípulos, el círculo de confianza, puede estar, hermano, atento a lo que iba a acontecer. Que puedan ayudar a nuestro Señor ¿a qué? A orar, hermano, a estar pidiendo también al Dios del cielo por Jesucristo. Porque lo que se venía no era nada bueno. El sufrimiento que iba a experimentar nuestro Señor, ningún ser humano lo pudo soportar, hermano, ni en el tiempo de Jesús, ni en nuestros tiempos. Mire lo que dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 26, versículo 40, hablando de los atalayas para este Nuevo Testamento, para nuestros tiempos actuales. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús se fue a orar. Jesús estaba allá en el monte del Getsemaní y aquí, hermano, la situación era dura. La situación fue muy difícil. Experimentó nuestro Señor mucho sufrimiento, pero Él necesitaba el apoyo, sobre todo de Pedro. Él necesitaba el apoyo, hermano, de su círculo cercano. Usted y yo le podemos pedir a los hermanos, hermano, acompáñeme que quiero entrar en ayuno. A ver, ¿quién le va a acompañar al ayuno? ¿Ah? Che, ¿qué ayuno ni qué nada? Ni por mí no ayuno. Desayuno lo que quiera. Ayuno, ni me hablen de ayuno. Hermano, qué tremendo es que uno pueda tener un círculo, un grupo. Hermano, voy a meterme en ayuno. ¿Cuántos días? Una semana de ayuno. Listo, muy bien. Una semana te acompaño. Sí, sí. Voy a entrar en ayuno. En ayuno, ya, listo. Te voy a acompañar también. Te voy a respaldar en ese ayuno. Hermano, estoy pasando un momento difícil y voy a entrar en un tiempo de oración. Voy a meterme en una vigilia personal. No lo hagas personal. Vamos a reunirnos en tal lugar. Hay que pedirle al pastor las llaves para poder vigilar en el templo. Hermano, vamos a hacer una vigilia personal. Qué tremendo que el pueblo se reúne y pueda decir, cuenta conmigo, yo también quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro, ahí debe de estar también nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Qué es lo que más nos gusta a nosotros? Deberíamos de ser personas de oración. La iglesia está cayendo en una condición triste y deplorable. Hay una miseria espiritual terrible, hermano, que está visitando las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay hombres y mujeres de oración. Los discípulos de Jesús no eran personas de oración. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vino luego a sus discípulos. ¿Quién vino? Jesús. ¿Por qué? Porque los había reunido, ¿para qué? Para que oren.
pero los dejó a cierta distancia. Jesús avanzó un poco más. ¿Por qué? Porque, hermano, la aflicción, el dolor de Jesús era terrible. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Y cuando llegó Jesús, ¿cómo los encontró? Los encontró durmiendo. La iglesia, hermano, no es un lugar para dormir. La iglesia no es un lugar para venir a ser, hermano, para andar chateando, para mascar chicle, para andar con el celular. No, la iglesia tiene que ser un lugar de búsqueda, de consagración, hermano, de alabanza al Dios Todopoderoso. Amén. Así no diga amén. Hermano, la iglesia tiene que ser el lugar donde nosotros nos vamos a encontrar con nuestro Señor y Salvador. A una cita de trabajo usted no va a llegar tarde, ¿sí o no? A una cita de trabajo usted no va a llegar con cualquier ropa. Usted no va a llegar despeinado. No. Usted a la cita de trabajo va bien presentable. Va bien, hermano, con harto olor. Olor del bueno, no del malo. Uy, toca ir al culto. Tengo 10 minutos, 5 minutos, hermano, como el pato. Una metida y una sacada y listo, se acabó. Pues vamos para el culto. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Amén. Donde vamos, hermano, a disfrutar de la presencia de Dios. Cristo vive para siempre. Me decían de una persona, me decían, uy, esa persona le gusta cuando usted hace así, dice así. ¿A qué tremendo? Cualquier rato me siento con la persona a ver, para conocerlo un poco más. ¿Por qué? Porque, hermano, entre nosotros tenemos que ir conociéndonos un poco más. Tenemos que ser personas que aprendemos a socializar con los demás, ¿sí o no? ¿Cómo puede ser que el mundano, hermano, vulgar, patán, pero se da su tiempo? Él no dice Dios le bendiga. ¿Cómo está, vecino? ¿De a dónde es usted? ¿En dónde vive? Pero a veces el cristiano, hermano, no se da ni el tiempo ni para saludar, ni para voltear a mirar quién está delante y quién está detrás. Mire lo que dice la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo a Pedro, al primer papa de la iglesia, ¿verdad, pastor? La religión se inventa barbaridades. No, hermano, no fue al primer papa, fue al apóstol Pedro, una de las personas que disfrutó el poder de nuestro Señor Jesucristo muy de cerca. Aquel que aunque lo negó y maldijo, el Señor lo perdonó. Hay cosas que a nosotros nos faltan como cristianos y en verdad tenemos que aprender a amar y tenemos que aprender a perdonar. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Y dijo a Pedro, al que estaba roncando más duro tal vez, estaba ahí con ronquidos indecibles, a este de acá, Pedro. ¿Usted se imagina, hermano, a nuestro Señor Jesús? Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. La carne, hermano, a la carne le cuesta buscar a Dios. Amén. La carne no quiere orar, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere leer la Biblia, la carne no quiere saber nada de las cosas de Dios. Vamos al culto, no, es que tengo frío. Vamos al culto, no, es que recién me he bañado y cuando me baño y salgo el frío me da escalofrío. Hermano, vamos al culto, no, es que no he lavado la ropa. Escuchaba de una persona que pasó por acá por Tulcán y para traer a las personas al templo, Dios le bendiga, lo invito a no, es que no he lavado mi ropa. Ya listo, yo voy a venir, le ayudo a lavar la ropa, pero nos vamos al culto. Y después de lavar la ropa, la gente no venía. Gracias, Bessie, pero igual no voy a ir al culto. Hermano,
Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 41. ¿Qué dice la Biblia? Velad y orad. Iba a venir la ruina y la desgracia para Pedro. Judas no pudo soportar la culpa de la traición. Judas estaba sintiendo remordimiento. Porque hay gente, hermano, de su remordimiento se golpea el pecho por mi culpa, por mi santísima culpa. Diosito, perdóname mis pecados, perdóname por esto. Hermano, aquel que pide perdón rectifica lo malo que ha hecho, ¿sí o no? Vemos nosotros a un hombre llamado Zaqueo, cobrador de impuestos, un ladrón. ¿Porque era ladrón o no era ladrón? Era ladrón. Este hombre cobraba más de lo que tenía que entregar a Roma. Y cuando se encontró con Jesús, hermano, Jesús pasaba por ese árbol sicómoro o sicómoro. Iba pasando y Jesús está pasando. Jesús sabía quién estaba arriba. Y Jesús lo queda mirando. Baja, hay que arreglar cuentas contigo. Y lo llamó por su nombre. No lo dijo ladrón, no lo dijo enano, chaparro, petizo, retaco. No, ¿qué le dijo? Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que entre en tu casa. Y cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, ¿qué le dijo a Zaqueo? La salvación ha llegado a esta casa. Hermano, las palabras de Jesús traspasaron el corazón de Zaqueo. Zaqueo no volvió a ser el mismo. Jesús no le dijo, a ver, Zaqueo, yo he escuchado que tú eres un ladrón, un abusivo, un vividor. Tú eres peor que los romanos. Porque hay gente que dice, yo soy de la religión romana. Pero hermano, todo queda solamente en palabras. El que tiene a Cristo es diferente en toda su manera de vivir. El que es de Cristo, hermano, ya no peca. Amén. Mire usted, y cuando habló con Jesús, cuando Jesús entró en la casa de Pedro, ¿qué sucedió? Hubo un cambio, hubo una transformación en la vida, en el corazón de de Zaqueo. ¿Y qué dijo Zaqueo? Señor, si alguno he defraudado, le voy a devolver cuadruplicado. ¿Por qué? Porque hermano, aquel que se encuentra con Jesús es diferente. ¿Cuánta gente? Señor, perdóname, y siguen siendo los mismos. El que tiene a Cristo es diferente. Aquel que comienza a estudiar la Biblia, hermano, experimente el cambio y la transformación. No podemos seguir siendo los mismos. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, no solamente a Pedro, le dijo también a todos sus discípulos. ¿Qué le dijo? Velad y orad. Reclamaron a Jesús porque sus discípulos no ayunaban. ¿Sí o no? Hermano, Jesús no los estaba justificando, pero Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, Jesús le dijo, tranquilos, no se preocupen, de que van a ayunar. Ahorita no, porque están con el novio. Ahorita no, porque están con su Señor. Pero cuando venga la persecución, van a ayunar. Cuando vengan los problemas, van a buscar. Ahorita no se preocupen. ¿Cuánto sufrieron los discípulos de Jesús? El atalaya, hermano, sufre. Va a sufrir rechazo, humillación, desprecio. ¿Qué te crees? ¿Santurrón? Si tú has sido peor que nosotros. ¿Ahora qué? Porque tienes un traje. ¿Ahora por qué? Porque llevas una Biblia, porque vas a la iglesia. ¿Quién te ha dado a ti la autoridad de decirnos a nosotros que nosotros no vamos a entrar al cielo? ¿Que eres dueño del cielo? Mire, Jesucristo, ¿qué les dijo? Velad y orad. Estén atentos, estén apercibidos, no se duerman.
¿Por qué? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, va a venir a golpear, va a venir a atacar, va a venir a saquear, va a venir, él ha venido a hurtar, matar y a destruir. Ese es el trabajo del diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo puede ser? Hoy estamos de ayuno, primer día de ayuno nacional aquí en el Ecuador. Mañana segundo día de ayuno, y el sábado, hermano, vamos a pasarnos todo el día aquí en el templo, desde la mañana hasta la noche. Vamos a estar nosotros ayunando, orando. Prepárese, haga lo que tenga que hacer, y el día sábado nos vamos de corrido. ¿Cómo puede ser que el Ecuador se desangra? Bueno, como yo no soy ecuatoriano, yo tampoco soy ecuatoriano. Yo soy peruano y mi nación está hasta peor que Ecuador. Pero yo estoy viviendo aquí en el Ecuador y soy parte del Ecuador. Y tengo mi esposa ecuatoriana y tengo mis hijos ecuatorianos, y eso también me hace a mí ecuatoriano. ¿Cómo puede ser que el cristiano, hermano, la nación da que se hace pedazos? Los grupos terroristas están causando destrozo. No, es que como no vivimos en la costa y aquí en Tulcán es tranquilito. Hermano, eso, si nosotros decimos así, eso a nosotros nos hace indolentes. Y nosotros como cristianos debemos de velar, debemos de orar y ayunar por la paz de nuestra nación. Amén. Debemos de orar por nuestros hijos, debemos de orar, debemos de cuidar esta salvación tan grande con temor y temblor. Usted y yo, que conocemos la palabra de Dios, que sabemos a dónde se van a ir las almas, que aquel que se muere en pecado, su alma se va para el infierno. ¿Y cómo puede ser que el cristiano anda descuidado, entretenido, anda de shopping, anda de paseo, anda de picnic, anda, hermano, como que no pasa nada? ¿Ah? Eso no puede ser, eso no es correcto. Nosotros tenemos que hacer un alto a nuestras responsabilidades y deberíamos, como cristianos, buscar en la semana un día para ayunar. ¡Qué tremendo! Si alguien no puede ayunar en estos 3 días de ayuno, qué tremendo que alguien pueda decir, más que sea voy a ir 6 de la mañana al templo. Tengo que entrar a las 9 al trabajo, voy a estar orando 6, 7, hasta las 8 voy a estar ayunando. Como a las 9 entro a trabajar, pues ya he orado 2 horas y 3 horas, y al menos no puedo estar todo el tiempo, pero al menos es algo. Señor, dame un mayor tiempo para buscarte. Señor, yo quiero ayunar. Señor, yo quiero vigilar. Mi trabajo no me lo permite. ¡Qué tremendo! Hermano, conocí a una persona y la persona dice, mi pastor fue fulano de tal. Y yo, cuando me convertí a Cristo, escuchaba, hermano, a Somavisión. Y escuchaba yo ese predicador, pero tenía una hacha, y hacha bien filuda. Hay hachas, hermano, que golpea el palo, el árbol, y rebota, plin, ping, plin, po. ¿Por qué? Porque no tiene filo esa hacha. Pero ese hombre tenía una hacha bien filuda y no le temblaba la mano, la lengua ni las piernas para predicar el evangelio tal y como está escrito. ¿Por qué la gente, por qué el cristiano, por qué los pastores ya no quieren predicar, hermano, como dice la palabra de Dios? Porque ya no entra plata, ¿sí o no? Porque ¿de a dónde va a pagar su mansión? ¿De a dónde va a pagar todos sus gustos caros que tiene? Sus viajes al extranjero. Hermano, hay que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un día Dios nos va a demandar. Se perdió esta alma, ¿y qué hiciste? ¿Por qué no le predicaste? ¿Y cómo le voy a predicar si yo estaba mal? Hay que estar bien con el Señor para ir y hacer el trabajo que el Señor nos mande a hacer.
No, es que yo no puedo ir porque mi marido no se convierte. Deje de dormir y comience a buscar al Señor. Señor, visítalo cuando ese hombre está roncando. Póngale la mano, Señor, en el nombre de Jesús. Visita a este hombre, rompe sus cadenas, libértalo, Señor. Dale una experiencia en este mismo momento. Si quieres, llévalo al infierno, pero no lo dejes ahí. Tráelo para que testifique de tu poder, de a dónde tú lo has levantado, para que diga con su propia boca que tú eres un Dios real. Cristo vive para siempre. Hay que ser frontales, hermano. Hay que decirle a la gente que lo que está haciendo está mal. Así lo boten de la casa de donde usted vive. Dios tal vez tendrá otro mejor lugar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cristo vive para siempre. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, usted y yo, que conocemos la palabra de Dios, Dios nos va a permitir ver muchas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decir con autoridad. Yo un día le dije a mi esposa, el día en que tú hagas las cosas mal, tienes que saber que yo te puedo disciplinar. Aunque eres la esposa del pastor, pero también eres una oveja de la iglesia. Y llamaré al presbítero y le diré, pastor, mi esposa está así, así, así y así. ¿Qué va a hacer con esto usted? Dígale a su esposa que entre en disciplina. ¿Listo? Usted no toca el piano, usted no toca el micrófono, usted no canta, usted va a venir al culto todos los días. ¿Por qué? Porque va a depender de la persona, hermano, si su disciplina se le levanta. No es de que, listo, disciplina, y después de un tiempo aparezco. No, la disciplina es para que ese hombre, esa mujer, sea restaurado, restaurada. Tiene que buscar al Señor, tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que congregar. De lo contrario, hermano, su disciplina se alargará, se extenderá. Mire lo que dice la palabra de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué cuánta gente cae en pecado? Usted que está mirando tantas cosas. Hay personas, no, es que yo no le voy a decir nada, pastor. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo puede ser que hay tantos hermanos de la iglesia en la calle? Miraba yo a un adolescente, lo miraba y le digo, hey, fulano, tanto frío, ¿y cómo vas a estar así? ¿Por qué? Porque el pastor no puede mirar y quedarse callado. Escuchaba a una persona, oye, ¿y qué de fulano de tal? Bueno, ahí está. No, yo no le dije nada, yo solamente dije, cuando venga la otra persona, ahí lo va a corregir. Hermano, las almas no se pueden perder. Hay cosas que Dios a nosotros nos va a mostrar. Hay cosas que nosotros vamos a escuchar. ¿Para qué? ¿Para quedarnos callados? ¿Para qué? ¿Para ser cómplice de los demás? No. ¡Ey! Un momento. Así no se habla. Eso no enseña la Biblia. Eso no es correcto. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque la función del atalaya, hermano, es mirar. Y si yo miro algo, pues yo tengo que hablar, porque la Biblia dice que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Unos son ojos, otro es boca, otros son orejas, otros serán manos, otros serán pie, pero cada uno cumplirá una función en particular. Todos vamos a ayudar ¿a qué? A que el cuerpo se mantenga sano. No es que después van a decir que yo soy chismoso. ¿Qué importa que digan, hermano, lo que quiera? Usted y yo tenemos que hablar con la verdad. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42. Otra vez, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no pude
si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El sufrimiento de nuestro Señor fue terrible. La iglesia está cumpliendo una labor aquí en la tierra. Usted no puede, hermano, mirar a alguien que está mal y usted quedarse callado, porque la Biblia dice que nosotros no podemos participar de pecado ajeno. Y si usted lo mira mal al pastor, hermano, dígaselo al pastor: pastor, eso está mal, eso no está bien. Como cuenta nuestro presidente a nivel mundial, el reverendo José Arturo Soto, de unas viejitas alcahuetas, así las llama el pastor. ¿Por qué? Porque lo miraron a su pastor borracho. ¿A cuál? Al pastor Soto, no, a un pastor X de otro lugar. Y cuando otra vez mi pastorcito, ¿cómo va a ser posible? Borrachito ha sido. Vamos a prepararle un caldito negro, un caldito levanta muerto, un caldito aquieta demonio, que el Señor lo reprenda. Porque ¿quién puede llevar al hombre a pecar si no es el diablo? Que el Señor lo reprenda. Y decía nuestro presidente, en vez de llamar a su autoridad más elevada que ese hombre, decir: hey, presbítero, mire este borracho que nos han mandado de pastor, mire este sinvergüenza que nos han traído, llévense esto de aquí y tráiganos a un hombre que ame a Dios. El hombre de Dios, el atalaya que Dios ha puesto en la iglesia, hermano, tiene que motivar al pueblo de Dios a buscar a Dios. ¿Acaso que yo no sé vender? Yo también sé vender. Yo pudiera irme a la feria de San Gabriel el día sábado. Bueno, hermano, Dios lo bendiga. Yo estoy recontra archi hiper santificado. Yo ya he orado, ayunado y vigilado, he congregado, yo ya no peco. Ya mi aureola la dejé en la casa, no vaya a ser que se me pierda, pero ayuden ustedes. Y usted, pastor, yo me voy a ir a dar una vuelta por San Gabriel. Hermano, yo también sé vender. Yo pudiera irme a Ipiales a vender día sábado, que hay harta gente. Pudiera irme a vender a Quito 1 o 2 días. Pero ¿sabe qué? Dios no me ha llamado a vender aquí. Dios me ha llamado a estar frente a la iglesia. Dios no me ha llamado a viajar por un y otro lugar. No, Dios me ha llamado a estar pendiente de la congregación. Fulano de tal no está congregando. ¿Qué está pasando? ¿Qué le interesa a usted? Ah, bueno, listo, yo ya cumplí, yo ya le pregunté. Bueno, Señor, tranquilo, solamente dígalo usted y yo me encargo del resto. Hermano, que Dios nos ayude, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si usted congrega, ¿para quién es el beneficio? ¿Para el pastor? No, el beneficio es para aquel que busca a Dios. Si usted ayuna, el beneficio será para su alma, el beneficio será para su familia. Cristo vive para siempre. Mire usted, hermano, nosotros podemos ver, vamos avanzando, Cristo vive para siempre. San Lucas capítulo 12. Usted y yo tenemos que entender que la iglesia no es un lugar de entretenimiento, hermano. La iglesia no es para que el pastor esté contando chistes ahí, esté contando cachos. Hay algunos que, uy, qué tremendo los cachos que cuenta el pastor. La iglesia no es para cachos. Ojo, no estamos hablando de esos cachos, estamos hablando de chistes. La iglesia no es para chismes, la iglesia no es para pleitos ni para contiendas. La iglesia es, hermano, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos ir santificándonos cada día más por la predicación de la palabra de Dios, y cuando nos toque partir de este mundo, podamos irnos al reino de los cielos. Ese es el plan, ese es el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Amén. Bendito sea el Señor. Ya no hay atalayas. Qué triste, qué penoso y vergonzoso es a veces poner a los atalayas,
a los diáconos, a los sugieres, mano, párese aquí y de aquí no entra nadie. Y entra Raimundo y todo el mundo a la hora de la lectura de la palabra, hermano. ¿Y dónde está la autoridad? Hermanito, Dios le bendiga. Hermana, por favor, un momentito. Cuando se lee la palabra de Dios, nadie ingresa. ¿Qué? ¿Cómo que nadie? Ya quítate para un lado. Yo soy antiguo. Hermano, el antiguo tiene que dar el ejemplo. ¿Sí o no? El antiguo tiene que ser de testimonio. Uy, qué tremendo. Al hermano cuando le dicen que no, el hermano no hace. A la hermana cuando lo dicen que sí, es sí. Uy, qué calidad, qué belleza de persona dicen. Pero hermano, manita, los niños no pueden correr en el templo. Que se resienta quien se resienta. Hay que decirlo con respeto, con altura, con educación. Hermanita, por favor, ¿puede coger a su hijito? Cuando me pusieron a mí, hermano, de copastor en la iglesia donde estaba mi pastor, quiero que hagas así. Y yo tenía que obedecer a mi pastor, porque mi pastor era cosa seria. Era una persona firme, hermano, en las cosas que él decía. Y yo tenía que obedecerlo, porque si no me iba a regañar. Y la función de los diáconos es algo muy importante. Amén. Nadie puede resentirse. No, es que ya no voy a ir a la iglesia porque le hablaron mal a mi guagua. Hermano, usted y yo tenemos que enseñar a nuestros guaguas que la casa de Dios es la casa de Dios. A ver, fulano, aquí se me va a sentar y de aquí no se me mueve. Mamá, quiero ir al baño. Vamos al baño y regresamos rápido porque estamos en el culto. Amén. Hay que hacer las cosas bien. ¿A mí qué me toca? A mí me toca, hermano, predicar la palabra de Dios, enseñar. A mí me toca hacer otro tipo de cosas, pero juntos tenemos que ir formando a los hermanos. Le decía a alguien, ¿cómo puede ser que en el culto usted está sentado? Donde yo me convertí me dijeron, ¿sabe qué? Tienes que tener siempre papel higiénico. ¿Para qué papel higiénico? Para que cuando venga alguien masticando chicle, en la entrada le diga, hey, un momento, con todo respeto, con toda educación, ponga su chicle acá. No, pero recién me lo he mascado. No importa, ¿cuánto te costó tu chicle? 5 centavos. Toma, acá hay 5 centavos. Te compras tu chicle después que sales del culto y te lo comes. Ya, acá tengo tus 5 centavos. Después del culto te compro tu chicle. Vaya a comer chicle afuera, aquí en la iglesia no. Mire, la persona que me enseñaba la palabra, un día estaba en el culto, última fila, hermano, estaba última fila ahí, sentado mirando, estaba que leía su Biblia un rato, y cuando yo estaba de ujier en la puerta, y lo veo que comienza a mover la boca, como la chiva, movía la boca. ¿Qué? Él enseñó que nadie come chicle en el culto. Y le dije al líder, le digo, fulano, mire, ahí está el pastor, está aquí, come chicle. Vaya, tome el papelito, vaya, pídale el chicle, dígalo que lo bote el chicle. Y hay que ver. Vaya, dígale. Dígale. No, es que es el pastor. ¿Cómo yo le pido el chicle al pastor? ¿No puede? ¿Quiere que vaya yo? A ver, vaya usted. Bueno, agarré el papel higiénico, me acerqué. Dios le bendiga. Mano Yuri, Dios le bendiga. Perdone con todo respeto, porque hermano, el respeto tiene que ser fundamental. Si usted va a hacer algo, va a decir algo, tiene que hacerlo con respeto. Y, perdone con todo respeto, ponga su chiclecito aquí. No, es que no es chicle, es toffee. Igual,
sea chicle o sea toffee, está masticando en el culto y en el culto no se puede porque usted lo enseñó. Póngalo aquí, hermano. Uy, qué vergüenza. Présteme ya, yo lo pongo. Hermano, la vergüenza de su vida. Y se lo guardó. Uy, yo no me sentí contento, hermano, pero yo tenía que hacer cumplir lo que a mí me habían enseñado. Otro día, la persona estaba afuera del templo comiendo y él había enseñado que a la hora del culto nadie venda la comida, que todos entren a escuchar la palabra de Dios, que después del culto coman lo que quieran. Hermano, cuando dijo eso, un día yo estaba de ujier y no sé cómo salgo para afuera, para el templo, y le encuentro al líder, al pastor de la iglesia. Y estaba ahí, deme un platito de comida, póngalo bien porque tengo hambre. Y cuando yo salgo lo quedo mirando. Mano Yuri, ¿cómo está? ¿Quiere un platito de comida? Sírvale al hermano Yuri un plato de comida. Yo no como porque a mí me enseñaron que en pleno culto no se come. Si quiere invitarme, pague el plato y después del culto me lo como. Uy, hermano, qué complicado ha sido tener a un hermano Yuri como oveja en ese lugar. Cuando el hombre quedó mirando, hermano, no sabía qué hacer. No, es que vengo de hambre. Hermano, el hambre desespera, pero no mata. Amén. Usted puede aguantarse un poco más de hambre, pero siempre tiene que ser primero lo que usted habla y lo que usted enseña. Porque todo es con el ejemplo, con el testimonio. Cristo vive para siempre. Mire, voy terminando. San Lucas capítulo 12, versículo 35. Mire lo que dice Jesús. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cómo está la iglesia? Apagada. No, es que el hijo del líder, el hijo del pastor y al hijo del pastor no hay que decirle nada. La esposa del pastor y a la esposa, a la sierva de Dios. No, hermano. Usted y yo, cuando mantenemos nuestras lámparas encendidas, usted y yo no nos vamos a casar con nadie. Sea quien sea la persona que cometa la falta, el error, esté haciendo problemas, hay que decir las cosas como son. Hay que sacar la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 13. Que el magistrado no está para infundir temor al que hace lo bueno, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz el bien y recibirás de ella alabanza. Eso dice la palabra de Dios. Hay que saber usar, hermano, la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. 37. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle. ¿Cómo los halle? Velando. O sea que van a estar con su velita, pastor. No, que estén atentos, apercibidos, hermano. Usted y yo tenemos que andar vigilantes. ¿En qué tiempo nosotros estamos viviendo? Todo anuncia que Cristo viene ya. Qué bueno sería que Cristo pueda venir en un día de ayuno. Avise, pastor, ¿cuándo va a ser para estar aquí? Hermano, usted y yo como cristianos sabemos que tenemos que ayunar. ¿Sí o no? Qué tremendo sería que pueda venir Cristo, hermano, en un culto de damas, donde las damas son las que más faltan a veces. ¿Sí o no? Todos tenemos, hermano, que esforzarnos por buscar a Dios. Todos nos cansamos, todos pasamos problemas, pero la Biblia dice,
bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga. ¿Cristo viene o no viene? Cristo viene pronto, hermano. Todas las señales están cumplidas. Cristo, con tiempos de apostasía, los que estamos viviendo. Mire, le pregunta una mujer a la inteligencia artificial. Le pregunta, digamos, Alexa, quiero que me digas, si tú fueras el diablo, ¿qué harías para destruir al ser humano? Hermano, y ese video está ahí. Vaya y busque, en vez de estar mirando novelas, mirando cómicos ambulantes, mirando chisme, mirando, hermano, fútbol. Vaya, busque. Y le dice la inteligencia artificial: si yo fuera el diablo, los distraería, les pondría más trabajo, les pondría esto. El diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, está buscando la forma y la manera de que el cristiano se descuide de su salvación, de que el cristiano crea que pecar, eso es cualquier cosa, que no venir a la iglesia, por un día que no venga a la iglesia. Exagerado el pastor. Hermano, mire lo que dice: cuando venga su Señor, lo halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hay unas bodas ahí en el cielo, hay cristianos que han tenido experiencias y han visto mesas pero larguísimas, manteles ultra blancos, un blanco que no hay aquí en la tierra. Han visto todo servido. ¿Qué falta? Falta el personaje principal que se siente a la mesa. ¿Y quién es ese personaje principal? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los invitados? Nosotros, la iglesia de Cristo. Nosotros los cristianos, aquellos que hemos sido lavados, perdonados por la sangre de Cristo. Hermano, mire lo que dice: aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cómo está la iglesia? La iglesia está distraída. Hacen falta atalayas, hacen falta jóvenes que en la escuela, en el colegio, en la universidad se paren a decirle a los compañeros: eso no está bien. Que pueda decirle la señorita a su compañera: hey, ¿por qué no te guardas para el matrimonio? ¿Por qué tienes que andar toqueteándote con uno y con otro? Eso no agrada a Dios. Que le pueda decir el joven: ¿por qué te destruye la vida fumando? Eso no es agradable a Dios. Vamos, te invito a la iglesia. Qué tremendo, hermano, hermana, que puedan haber hombres y mujeres, que puedan haber atalayas de convicciones firmes, pastores, iglesias, que tengan que predicar la verdad, se moleste quien se moleste, se vaya quien se vaya. Hermano, hay que decirle la verdad a la gente. No, es que tú eres un rey, una princesa, un campeón. Tú eres un ganador porque entre los millones de espermatozoides tú ganaste la carrera. Y la gente sale con cosas en la cabeza, pero con nada en el corazón. Pero la gente no sale cambiada, no sale transformada. Se van a encuentros, reencuentros, hermano, y nunca se encuentran con su Señor. Qué tremendo que puedan haber, que Dios levante más hombres, más mujeres, que puedan hablar la verdad, aunque le tiren piedra, aunque le echen agua, aunque le agarren a correazos, pero hay que decirle al pecador que Cristo pronto viene. Hay que decir por las redes sociales que hay un Dios que tiene un pueblo que no peca,
que tiene un pueblo que vive en santidad, que vive y obedece lo que dice la palabra de Dios. Póngase en pie, hermano, hermana. Vamos a orar al Señor. Hagamos nuestra parte. Si usted mira algo en casa que no está bien, ¿por qué no decirle: a ver, fulano, fulana, eso está mal? Voy a ir y le voy a decir al pastor: ¿por qué usted hace así si eso no enseña la Biblia? ¿Por qué usted vive así? ¿Por qué usted se comporta así si eso no enseña la palabra de Dios? Por culpa de usted, mucha gente blasfema el nombre de Dios. Mucha gente se burla del Evangelio. ¿Por qué? Porque usted no vive la palabra, hermano. Que Dios nos ayude a enseñar a nuestros hijos lo que dice la palabra de Dios, a vivir como manda las Sagradas Escrituras. Que Dios nos ayude. No es que yo amo a mi hijito mucho y yo no puedo dañar su sensibilidad, su sensibilidad. Yo no puedo afectar sus emociones porque le va a dar nervios, porque no lo va a dejar desarrollar. Hay que decirle la verdad. Eso no es correcto, eso no está bien, eso no agrada a Dios. Los borrachos no van a entrar al reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los avaros, ni aquellos que se acuestan con varón como con mujer. No van a entrar al reino de Dios. Deje su pecado, deje su maldad, acérquese a Dios. Hay un Dios bueno. La lámpara de muchas iglesias se está secando, se está apagando. Hay muchos predicadores que ya no les interesa el alma de las personas. Lo único que les interesa es lo material. Y si se va fulano, va a dejar de traer tanta plata. ¿Qué importa la plata? Lo que importa que las almas se salven. Predica la palabra, anuncia el Evangelio, aunque te cueste, aunque te rechacen, aunque te insulten y te escupan. Dile a la gente la verdad. Amigo, amiga, hay un Cristo que te ama, hay un Dios que te puede perdonar. Si has ido al brujo, si has ido al hechicero, y el brujo, el hechicero y el satanista no ha podido hacer nada contigo, te presento a Cristo, aquel que cambia, aquel que perdona, aquel que sana, aquel que liberta, aquel que transforma vidas. Ven, amigo, amiga, ven, papá, mamá, vamos para la iglesia. Dios te puede ayudar, Dios te puede socorrer. Padre amado y buen Dios, tú eres el Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a estar en el lugar preciso, en el momento indicado, cuando suceden las cosas, para poderle decir, sea papá o sea mamá, poderle decir: papá, lo que usted está haciendo, eso no agrada a Dios. La forma como usted vive es incorrecta. Los hijos de Dios no son así. Papá, mamá, no juegues al Evangelio, no juegues a ser el cristiano. Papá, mamá, haga las cosas bien. Algún día la muerte te alcanzará y tal vez tu alma se pierda. No hagas así. Vamos a buscar a Dios. Estoy orando por ti. Que pueda decir el Padre a sus hijos: hijo, hija, eso no está bien. Busca a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no es burla de nadie. Hagamos las cosas bien. Honremos a Dios. Obedezcamos a Dios, aunque nos cueste, aunque nos tengan que decir fanáticos, locos, extremistas, legalistas. Padre amado y buen Dios, sigue obrando con poder. Sigue obrando en cada vida y en cada corazón. Levanta más atalayas, hombres y mujeres, con valentía, con convicciones firmes. Cuando las cosas estén mal, que puedan decir: pastor,
eso no está bien. Lo que usted está haciendo está mal, porque a mí me enseñaron de esta manera. Pastor, no haga así. Lo he visto, lo he soñado de esta manera. No sé cómo usted se encuentra, pero pastor, busque al Señor. Oh, bendito Dios, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Rodéanos de personas que puedan ser honestas, que nos puedan decir cuando las cosas están mal: hey, así no se hace, así no se habla, eso es pecado, la mentira es pecado, la malicia es pecado. Si tienes odio en tu corazón, tu oración no llega al cielo. Si vives peleando con uno y con otro, Dios no está contigo, porque Dios es un Dios de paz. Oh, bendito Dios, mira a cada hermano, a cada hermana que esté escuchando esta palabra. Te pido que tú los ayudes. Si en algo estamos fallando, perdónanos, porque para eso venimos a tu casa, porque para eso te buscamos, para que tú obres de una manera poderosa. Salva las almas, obra con poder, sana los cuerpos enfermos. Mira a mi hermano Josué Jaramillo, pon tu mano poderosa, sánalo, Señor. Haz tu obra, bendito Dios, en su cuerpo. Tú eres el Dios todopoderoso. Mira a nuestra hermana Lina Reasco, sigue obrando con poder tu virtud sanadora, Señor, sobre su cuerpo. Restaura su salud como solo tú lo sabes hacer. Mira a cada hermano, cada amigo que tiene peticiones a través de las redes sociales. Te pido que tú los ayudes, te pido que tú los sanes, te pido que tú soluciones sus problemas. Te pido, Señor, que tú salves a sus seres queridos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Voy a pedir a mi hermana, gloria sea Cristo. Dios bendiga a los hermanos, amigos que nos siguen a través de estos medios. Compartan la palabra de Dios. Aunque esta palabra nos confronta, pero es la verdad. ¿Qué quiere que le digan? ¿Que le mientan? Hay gente que le gusta que le mientan sabiendo que están mal. Hermano, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Comparte esta palabra para que puedan llegar a muchas más personas y puedan ellos entender lo que quiere Dios de cada uno. Amén. Si Cristo no ha venido, nos volvemos a encontrar sábado 6:30 en vivo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.